Buenas noches, iglesia. Qué bueno, ahora sí los puedo escuchar. En la mañana no los pude ver. Me alegra verte, desde aquí te saludo, mi hermano André. Me alegra ver caras nuevas y caras que se vuelven a incorporar en el cuerpo. Yo creo que la alegría de la casa no está solamente en ver gente nueva, sino ver gente que hace parte del cuerpo, que se vuelven a incorporar. Hay más gozo también en ello, ¿cierto? Dile, si es la primera vez que tú vienes, nos alegramos. Y si vienes incorporándote al cuerpo después de tiempo, hay más gozo, porque decimos el propósito de Dios se cumple en nosotros porque se cumple, ¿sí? Porque Él es fiel para terminar lo que Él empieza. Así que, iglesia, es un privilegio poder estar en esta noche y compartir con ustedes la palabra. Y de verdad venía orando y decía, Señor, que la palabra pueda ser trazada en esta hora como tú quieres, en la forma como tú quieres llegar. Y sabemos que el estar reunidos como cuerpo, congregados en esta noche, recibir la palabra, muchas veces es exponernos incluso a palabras incómodas. Dile a la persona que está a tu lado, si hay algo de esta palabra que te incomoda, no lo tomes a título personal. Es una cuestión de edificación eterna. Y tal vez puede que te incomode en algo, pero es para producir un cambio en tu hombre interior, ¿sí? Así que no vayan a pensar que quien predica tiene algo en contra tuya, porque no es así. Es una cuestión entre Dios y tú, ¿sí? Es una cuestión entre lo que Dios está trabajando en nuestro hombre interior, porque Él es el que examina nuestro corazón. Y Él es el que prueba realmente nuestra condición. Y en esta hora quisiera iniciar esta enseñanza que tiene por título Identificando el menosprecio por confluir en la casa de Dios. ¿Cuál es el título? Identificando el menosprecio por confluir en la casa de Dios. Y antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos recapacitar un poquito y tomar en conciencia esta parte, es que saquemos todo concepto que podamos tener acerca de la palabra casa de Dios, porque cuando escuchamos casa de Dios ya automáticamente nuestro consciente ya saca, casa de Dios significa esto, ¿sí? Ya ahí de manera automática tu mente ya trabajó y ya sacó un concepto, y yo sé que más o menos tú estarás mirando y pensando, ya casa de Dios es el edificio donde estoy, ya nosotros somos casa de Dios. Pero hoy quiero que tú por un momento tú puedas quitar todos los conceptos que puedan gobernar en esta hora en tu mente y tú puedas decir, Señor, hoy yo quiero que tú hables a mi vida y tú traigas y reveles a mi espíritu el verdadero concepto desde lo eterno que es una casa de Dios. Ya no desde la mente finita que tenemos, desde nuestro concepto, sino desde el concepto, desde el conocimiento de Dios, que es verdaderamente casa de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace días escuchaba en un podcast donde decía que muchas veces nosotros tenemos ciertas formas de pensar, ciertas maneras, ciertos criterios de juzgar las cosas y que nos impiden recibir conocimiento nuevo porque yo abrazo lo antiguo, porque yo abrazo mi forma de llevar las cosas. Por ejemplo, si yo creo que insultar a mi esposa es correcto, si yo creo que eso es bueno, yo lo seguiré haciendo, a pesar de que yo escuche charlas, talleres de pareja. Si yo no cambio esa manera de pensar, no va a pasar nada. Es como cuando tú quieres generar un nuevo hábito en tu vida. ¿Quieres ser puntual? Tú tienes que cambiar tu forma de pensar, porque lo que gobierna realmente tu pensamiento es lo que te va a llevar a actuar y te va a llevar a accionar. Es lo que te va a llevar a tomar una decisión, porque tú te puedes poner la meta, me voy a levantar a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana me pondré a correr. Pero si tú no cambias tu manera de pensar, que es decir, es hora de tener una vida en disciplina, si tú no cambias ese chip de tu mente, lo que está gobernando tu mente, tú no vas a poder ver un cambio o un resultado en tu vida, sino que lo vas a ver que cuando llegue la semana, tal vez el primer día te levantas, pero el segundo ya no, el tercero ya no. Y tú dices, ay, verdad, me hizo acordar cuando me puse la meta de ir al gimnasio. En este 2022, sí, este año es. Pero si yo no cambio mi manera de pensar, no va a pasar nada. Así que, iglesia, ahí donde tú estás, apunta este principio. El peor enemigo de su crecimiento es el pensamiento de algo que me gobierna hoy. Lo repito, el peor enemigo de su crecimiento es el pensamiento de algo que me gobierna hoy.
Y puede que ese pensamiento sea equivocado, pero si te gobierna, va a impedir que tú verdaderamente puedas crecer hacia donde Dios quiere llevarte. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo tengo un concepto acerca de la oración. Esta es mi forma de ver la oración. Yo creo que la oración debería de ser así. Yo creo que la oración funciona de esta manera. Cuando yo tengo un concepto personal, ese pensamiento gobierna mi mente y puede ser mi peor enemigo, porque puede ser que esa idea no sea verdadera y termine castrando o limitándome el poder conocer a Dios. Y puede que lo que tú creas de la oración sea algo incorrecto y te termine llevando en frustración. Por ejemplo, hay personas que creen que la oración es una cuestión de trueque. Yo le pido a Dios y Dios me tiene que dar. Ay, hermano, yo ya no oro porque cada vez que le hablo a Dios, yo no veo una respuesta de Dios. ¿Y qué le pediste, hermano? Que me mande a la idónea y hasta ahorita no lo veo. Entonces, yo ya no hablo con el Señor porque pareciera que esa oración no funciona. No, es que, hermano, yo le pedí a Dios que me abriera la puerta para ese negocio. Pero la verdad yo dejé de orar porque no veo la respuesta de parte de Dios en ese negocio. Ese negocio no funciona, ese negocio no pasa nada. Yo le pido una respuesta de parte de Dios y por eso dejé de orar. Por eso dejé realmente de orar porque Dios no me contesta. Pues, ¿qué es lo que gobernó el pensamiento de esa persona? Pues simplemente pensó que la oración era como Google. Pues tú buscas y encuentras. Tú pides a Dios algo y Dios te tiene que responder. Y es algo que no solamente nos pasa en nuestro tiempo, en nuestra generación, sino es algo que también los apóstoles tuvieron que lidiar con generaciones anteriores. Y me gustaría que recordemos el texto bíblico que está en Santiago 4:3. Y es que no solamente nos pasa ahora, sino que en Santiago, el apóstol Santiago nos decía que también pasa en su generación. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Pedís? ¿Por qué? ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites, en vuestros deseos, ¿cierto? ¿Cuál era el pensamiento que gobernaba a la generación de ese tiempo? Porque pedían para sus deseos. Porque ellos creían que la oración tenía que ser para su conveniencia, para su deleite personal, para un deleite carnal. Puede ser que yo, no sé, saliendo del servicio cultico se me antoja comer, no sé, un banquete de, no sé, ¿qué sería? Rachi, anticucho, pollo a la brasa, lo que se te antoje ahora. Y tú le digas, Señor, yo quiero que saliendo tú me puedas proveer esta comida, esta cena. Y al ver que Dios no te responde, tú simplemente te frustras. Y tú dices, no puede ser. ¿Y por qué Dios sí responde a otros y no me responde a mí? Porque empiezas a llevarte un concepto errado de lo que es la oración. Porque empiezas a pedir mal. Porque el pensamiento que te gobierna no es el correcto. Por eso es que el evangelio tiene como primera etapa importante el poder entender el significado de las cosas. El poder entender verdaderamente y aprender el significado de algo. Cuando uno inicia conociendo a mi Salvador o cuando uno inició el camino de la fe, tuvimos que aprender significados. Tuvimos que aprender lo que significa verdaderamente ciertos términos o ciertas palabras que se usan en la Biblia. Por ejemplo, los que estamos en Conociendo a mi Salvador, aprendimos qué significa los ciegos ven, los sordos oyen, ¿cierto? Los que estamos empezando el evangelio aprendimos de que los ciegos ven no habla simplemente de un ciego físico. Está hablando de un ciego espiritual. Estamos entendiendo los significados de cada palabra que vamos aprendiendo en este paso a paso. Y entendía de que cuando los sordos oyen, no está hablando de una persona que no oye simplemente, sino que hablamos de los sordos espirituales, que muchas veces por soberbia, por altivez, no pueden oír y tomar la dirección de Dios para sus vidas. Aprendimos que a través de símbolos hay ciertas cosas que tienen significados mayores. Muchas de ellas aprendimos que acerca del tabernáculo, lo que representaba, ¿cuál era el significado de ese tabernáculo? Muchos de nosotros hemos aprendido que el tabernáculo es y representa la presencia de Dios, ¿sí? Hemos aprendido a través de símbolos qué es lo que cada cosa representa, qué significa, cuál es su significado real. Más allá de mi mente natural, lo que ella pueda entender, cuál es el significado verdadero. Por ejemplo,
¿Qué significa Israel, Jerusalén? ¿Qué significa la iglesia? Cada uno de ellos tienen un significado. Y es que cuando nosotros tratamos de estudiar la palabra, cuando nosotros tratamos de indagar un poco más la palabra, puede llegar en un punto que la palabra se termine siendo aburrida en mi vida cuando yo no entiendo los significados. Como iglesia, yo tengo que entender lo que significa cada palabra que voy leyendo, porque cuando no entiendo los significados, realmente te vas a frustrar y realmente te vas a aburrir. A mí me pasaba. Cuando una vez me dijeron, tienes que empezar a llevar tus devocionales, yo dije, bueno, voy a empezar con Juan. Les soy sincera, no pasé de Juan 1:1, porque no entendí el significado. No entendía qué significaba y el verbo era Dios y el verbo estaba con nosotros. Yo decía, pero ¿cómo que el verbo? ¿Y quién es el verbo? Mi mente finita decía, bueno, si en el colegio me enseñaron que el verbo es acción, entonces no entiendo qué acción. Y acción estaba con nosotros y la acción estaba aquí, no lo entendía, porque no conocía el significado. No entendía y me llegaba a desesperar. Por eso hay mucha gente que al leer la Biblia se aburre, porque no logra ver el significado de las cosas eternas. Pero hoy tú y yo, iglesia, tenemos el privilegio de que se nos ha sido revelado por el Espíritu el poder entender esos significados eternos. Tú tienes el privilegio de poder entenderlo. Tú tienes el privilegio de hoy poder exponerte a la palabra y poder tener el significado de las cosas eternas. Por eso es que necesitamos avanzar y profundizar en entender lo que cada cosa significa. Así que así aprovecho para las personas que están en Conociendo Mi Salvador, no te pierdas de tus espacios de edificación. Si estás empezando a asistir congregacionalmente, no te pierdas de esos espacios de edificación en células, en cultos, porque irás comprendiendo el significado de cada palabra que vas inquiriendo en la palabra a través de tus lecciones de Conociendo Mi Salvador y aún las células de crecimiento. Porque cuando nosotros realmente empezamos a entender el significado, en primer lugar, empiezo a oír la palabra de Dios, empiezo a comprender lo que eso significa, entonces le empiezo a dar un significado de vida. Cuando yo estoy escuchando y ya sé el significado de algo, ahora le doy un significado de vida. Porque aquello que yo no le doy significado simplemente deja de tener valor en mí. Porque puedo venir al culto, pero si yo no entiendo lo que eso significa, ya no tiene un significado en mi vida. Por ende, no me importa. Por ende, no le presto atención. Porque puedo estar en el servicio cultico, pero si yo no le doy significado de vida a lo que yo estoy recibiendo en esta noche, no va a pasar nada en tu vida. Tú vas a salir de este servicio cultico y cuando tu líder te pregunte, hey, ¿qué entendiste, Milagros? No sé. Uy, se me olvidó. ¿Por qué? Porque no le diste significado de vida, porque no le agregaste un valor, un grado de importancia. Por eso es que el Señor Jesús nos dice en Mateo 7, del 24 al 27, que el que oye la palabra, pero sin interés, lo compararé como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. El que oye la palabra sin interés, sin importancia, sin significado de vida, sin darle un valor, lo compararé como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y esto es similar a lo que pasa a las personas a la edad de los 60 años. Muchas personas llegan a concluir y hablar en sus vidas y decir, lo que mi mamá me dijo tenía razón. O los que tienen 30, ¿no? 38, 40, dicen, no mamá, ahora te entiendo. Yo voy con los ejemplos que normalmente a nosotros como jóvenes nos dicen. Cuando tú tengas hijos, me entenderás. Cuando seas madre de familia, comprenderás lo que te estoy diciendo. Muchas veces tienes que tener 60 para recién comprender lo que mamá te dijo. O tener tus hijos para recién comprender lo que mamá o lo que papá en un momento te aconsejó. ¿Por qué? Porque en su momento para ti no significaba nada lo que ellos te decían. Porque en su momento lo que ellos te corregían para ti era algo anticuado. Lo que mi mamá me dice es una aburrida. Otra vez me quiere limitar en hacer las cosas, me quiere prohibir experimentar, crecer. Ay, mi mamá siempre chapada a la antigua y no se actualiza. Pero definitivamente algo que no entendíamos en ese momento es porque simplemente no significaba nada para nuestras vidas. No entendíamos el significado de lo que es recibir una paternidad, un consejo de un padre, el recibir verdaderamente el apoyo y la sabiduría de un padre. Y de la misma manera pasa con nosotros en la iglesia.
Puede que tu líder, tu asesor, tu pastor, el pastor te haya aconsejado algo, ¿sí? Pero después de haber cometido el error, tú dices, uy, pastor, ahora sí lo entiendo, ¿cierto? Después de 2 años o después de 15 años de estar congregado, de asistir a la iglesia, tú puedes decir, pastor, ahora recién entiendo lo que usted predicaba, o lo que usted líder me hablaba en célula, ahora recién lo entiendo. Pues bien para los que estamos entendiendo, pero ¿sabes lo que pasa en este transcurso? Es que entre lo que yo recibí la exhortación o la corrección, a lo que ahora estoy viviendo, a lo que ahora voy comprendiendo, lo que yo he perdido es tiempo. Un recurso que no se vuelve a recuperar. ¿Sí? Yo simplemente pude haber entendido, me dieron los consejos cuando tenía 15 y hoy ya tengo simplemente 30 años. Si ya tengo 30 años y recién lo entendí, perdí 15 años de mi vida sin entenderlo, viviendo sin dirección, sin propósito. Por eso es que necesitamos entender la importancia de los significados, de darle un significado de vida a lo que oímos. Porque puedes que tú escuches hoy un principio de la palabra, pero si no le das un significado de vida, no va a pasar nada. No vas a ver una transformación en tu ser. No vas a ver verdaderamente qué es ser un hombre empoderado en el Señor, porque simplemente no les estás dando el significado de vida que la palabra necesita. Por eso es que hoy podemos ver generaciones que llegan al culto y dicen, wow, mi hermano Hugo, esa palabra estaba tremenda, poderosa, pero simplemente se queda en ese asombro. Wow, la palabra, pero nunca significó algo más. Jamás trascendió a un valor mayor. Porque cuando la palabra empieza a tener un significado, eso se convierte en vida para mi vida. Cuando la palabra empieza verdaderamente a tener un significado de vida, empieza a ser expresado. La pregunta es, ¿cómo sé que llegué al significado de algo? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sé que tú has llegado al significado de algo? ¿Cómo sé verdaderamente que estás llegando al significado de algo? Cuando lo que yo oigo lo puedo expresar en mi vida. Dile a la persona que está a tu lado, cuando lo que yo oigo lo puedo expresar en mi vida. Y como lo puedo expresar en mi vida es porque simplemente ya no es una idea que escuché, sino es una realidad de vida que aplico. Una realidad de vida que tú puedes ver y puedes percibir en mí. Una realidad de vida que tú verdaderamente puedes notarlo, porque el significado es algo que yo puedo expresar. Si realmente estás avanzando en ese significado de vida, entonces yo voy a ver la expresión de la vida de Cristo en ti y a través de tu vida. Por eso es que en esta mañana también compartíamos y entendíamos que cuando yo puedo entender ese significado, realmente puedo expresarlo. Y hacía una pregunta y quisiera hacerle esa pregunta también en esta noche. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado los talleres de los círculos concéntricos? Levanten la mano, por favor. Sigue siendo pocos, ¿sí? Y sería bueno que también empecemos a trabajarlos, porque yo creo que esos talleres son edificantes. Y algo que uno puede decir, yo pude haber entrado hasta trabajar un taller de pareja, lo pude haber escuchado. Y es más, lo que yo te hable en esta noche, tal vez tú ya lo has oído. Y tal vez sea la 5ª, 6ª, 7ª vez que lo vuelvas a escuchar. Pero si tú lo vuelves a escuchar, es porque aún el problema no está en cuántas veces lo escuchas, sino que de esas 1000 veces, ¿cuántas veces lo has vivido? Tú puedes exponerte a una charla de parejas, puedes exponerte a un trabajo mentor y puede que con tu líder sigas lidiando la misma área una y otra vez. Pero si tú no le das significado a lo que se te está aconsejando, a lo que se te está instruyendo a través de la palabra, pues simplemente no va a servir de nada. Porque no vas a ver una transformación en tu ser, no vas a ver un cambio en tu hombre interior, porque simplemente no le agregas el significado que eso realmente tiene para nosotros, porque simplemente lo puedo escuchar 1000 veces, pero para mí no significa absolutamente nada. Es como cuando nuestros papás nos dicen, ¿no? A ti te doy un consejo, te entra por este oído y te sale por el otro, de igual manera. Por eso es que no se trata de cuántas veces tú escuches el mensaje, se trata de cuánto valor le das o cuánto significado de vida le das
a lo que escuchas. Por eso es que nosotros como seres humanos le vamos a dar más valor a lo que nos importa. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes trabajan, si ustedes tienen subordinados en el trabajo, ¿ustedes qué harían si ven que uno de sus subordinados no viene a trabajar? ¿Estarías tranquilo? ¿O realmente te importaría y tú dirías, wow, este no vino, ahorita lo jalo, ahorita lo boto? O no sé, le pregunto, algo le pasó porque no es normal que no venga, ¿cierto? Te inquieta porque te empieza a importar. De igual manera los que estudiamos, cuando un compañero, tienes un trabajo de grupo y el compañero no te responde, tú dices, tengo que escribirle, si no ahora lo saco del grupo. Te importa. Y así tú estés en otra reunión, tú vas y le escribes, hey compañero, ¿qué pasó? Hey compañero, ¿dónde estás? Mira que ya el parcial viene tal día. Mira que el examen ya nos toca, porque te importa. La pregunta es, iglesia, si yo soy así de intenso en mis estudios, en mi trabajo, ¿por qué cuando yo voy faltando 2 meses a célula, un mes a célula, o empiezo a faltar un mes a culto, cuál es el nivel de importancia que le doy a eso? ¿O soy indiferente? Bueno, un mes. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ya el siguiente mes me conecto. ¿Por qué es que cuando yo puedo faltar un mes al trabajo, al culto, simplemente no me pasa nada? Ni siquiera un peñiscón de decir, uy, llevo un mes sin congregarme. Uy, hoy no fui a célula. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Realmente hay una inquietud? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Qué pasa contigo cuando tú no vas a célula? ¿Qué pasa cuando tú dejas de faltar un mes? ¿Realmente te importa o te da igual? ¿Realmente le agregas valor a tu espacio de edificación o lo tomas como algo opcional? Bueno, si te queda tiempo. Ay, si no estás cansado, porque como hoy comiste pescado te dio mucho sueño y por eso no viniste. ¿Cierto? Pero ahora el Señor nos dice, realmente aquello que me importa le dedico el tiempo. Porque cuando uno realmente le agrega valor a algo, le agrega el significado a algo que hace, realmente no importa si trasnochaste. Es como el trabajo. El trabajo es importante. Por eso es que si tú te desvelaste un día antes hablando en tu familia y compartiendo en familia, no importa. Te tomas un café y estás a la hora. Si tú entraste a las 8, tú entraste a las 8. La pregunta es, ¿por qué no aplico lo mismo cuando le sirvo al Señor? ¿Por qué no aplico lo mismo cuando me toca servirle o prestarle un servicio a Dios? Si soy líder, si soy asistente, si soy anfitrión, si soy simplemente un colaborador del reino, ¿por qué no aplico ese mismo principio, ese nivel de importancia para hacer las cosas? ¿Por qué no soy puntual también para llegar al servicio que le doy a Dios? ¿Por qué lo dejo de último? ¿Por qué realmente yo puedo decir, ay, no importa, 5 minutos más? Total, los hermanos llegan tarde. ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿yo a quién le sirvo? ¿Al hombre o a Dios? ¿Cuál es el grado de importancia que tiene mi servicio? Si soy ujier, si soy líder de jóvenes, ¿qué grado de importancia tiene? Ah, no importa, yo llego a las 6:30, ya 7, cuando ya empieza a predicar Pedro, porque yo sé que Pedro se extiende en estrato joven. ¿Cierto? ¿Cuál es el nivel de importancia que verdaderamente le estoy dando a mi servicio? ¿Cuál es verdaderamente ese grado de importancia? Porque la diferencia está en el significado que le doy a las cosas. Lo que significa importante para mí, le dedico el compromiso que se debe. Y lo que no significa importante para mí, lo dejo de último. Y no me importa si llegan o no llegan. Y no me importa si ese día me toca servir y yo doy preferencia a mi comodidad. Es que hoy se estrena la final o la serie, ¿no? De Al Fondo y Sitio, la nueva temporada. No, es que hoy es la final de esta novela, la novela que tú veas. O no sé, porque Esto es Guerra se volvió más interesante. Llamo al líder y le digo, ¿y sabes qué, líder? Hoy no puedo. Me dio tos, me resfrié. Porque eso puede ser irrelevante para nosotros, porque no tiene un significado de importante en nuestras vidas. Por eso dile a la persona que está a tu lado, dile al hermano que tienes al lado, debemos aprender el significado de las cosas eternas. Debemos aprender el significado de las cosas eternas. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a ver cómo el Señor ve este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo tú ves el mundo en el cual tú vives? ¿Cómo verdaderamente filtras?
¿De qué manera te importa la realidad que tú y yo vivimos? Cuando al Señor Jesús le preguntaron acerca de las señales de los últimos tiempos, el Señor Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería su venida. Que como en los días de Noé, así sería su venida. ¿Y cómo eran los días de Noé? Pues son similares a los tiempos que hoy vivimos. Hubo mucha gente que murió. Hubo mucha gente que también empezaron a desertar, mucha gente que empezaban a hablar cualquier cosa. La realidad de Noé era una situación tremenda porque, en primer lugar, yo me imagino a Noé construyendo un arca en medio de una situación extrema. Supongamos en un tema de COVID y te vean construyendo un arca a ti. Empieza a trabajar, cuida, vacúnate, cuídate en tu casa, resguárdate en ese lugar. Bueno, en el caso, en la condición de Noé, él tenía que construir un arca. Y él empezaba a construir ese arca para que una generación escogida y seleccionada por Dios pudiera habitar en ese lugar. Y algo que entendía es que así como a Noé le empezaron a llamar Noé el amargado, Noé que no disfruta la vida, Noé que es un aguafiestas, tal vez como jóvenes cuando empezamos a construir desde el significado eterno que hemos entendido de parte de Dios nuestras vidas conforme al diseño de Dios. Puede ser que los argumentos que se levanten en la vida de un hijo de Dios sea, ay, qué aburrido eres. Ay, ¿eso es ser cristiano? Felipe, disfruta la vida, todavía estás joven. Disfruta la vida, ¿para qué te matas tanto tiempo yendo a tu célula? Falta un día, porque faltes un día, ¿qué te van a decir? Anda, ve, ¿cierto? Porque empezamos a ceder a lo que el mundo empieza a presionar. ¿Por qué? Porque no hay un significado de vida. Porque no hay un significado de valor en lo que yo hago en mi edificación eterna. A Noé le podían decir, Noé, ¿estás loco? ¿Qué estás construyendo? Porque era el primer arca que construía. ¿Qué construyes? ¿Para qué le dedicas tanto tiempo? Cuando uno lee la Biblia, uno dice, ¿cuántos años se demoró Noé verdaderamente en construir el arca? Y uno mira y se asombra y dice, wow. Yo me imagino a la gente diciéndole, estás perdiendo el tiempo. Es como hoy en día la iglesia, estás perdiendo el tiempo, Sarita, asistiendo a la iglesia. Mejor dedícate a crecer financieramente, enfócate, a hacer netamente negocios hoy en día. Pero pierdes el tiempo. Pero lo que la gente del mundo no entiende es que tú estás edificando un arca eterno para tu generación. Estás edificando una generación con conciencia eterna. Estás preservando la generación que Dios te dio. Cuando tú vienes a un servicio cultico, no a oír, sino a darle significado y valor a lo que tú oyes, verdaderamente estás construyendo un arca. Y tal vez la gente del mundo diga, estás perdiendo el tiempo. A estas horas seguramente está dando una película de estreno en Netflix. Seguro a estas horas tú podrías estar comiendo en otras cosas, pero como tú le has dado significado de valor a edificarte en lo eterno, tú dices, para mí esto no es negociable, porque estoy siendo transformado en mi manera de pensar, porque estoy transformando lo que Dios me entregó en este tiempo para que yo pueda expresar la vida de Dios. Por eso es que la construcción que expresó Noé trajo salvación, porque para él significaba algo eterno, mientras para los demás simplemente no significó nada. Para los demás simplemente eso era una tontería, una pérdida de tiempo. Pero lo que ellos no entendían es que eso estaba preservando a una generación. Lo que ellos no entendían que lo que estaba haciendo, el tiempo que le invertía aún para edificarse en célula, para edificarse en el culto, estaba preservando su generación. Y algo que me impacta es que Dios está buscando una gente o personas que expresen el significado de la salvación en sus vidas. Dios no está buscando gente que se reúna en un servicio cultico, pero que no le dé significado a lo que oye, sino gente que realmente le dé un significado, una expresión de salvación en sus vidas. Por eso es que en este tiempo necesitamos ser una generación que no simplemente viene a oír una palabra. Algo que entendía en este tiempo es que así como en los días de Juan el Bautista comprendíamos en enseñanzas anteriores que él preparaba el camino para cuando Jesús llegara, el Mesías llegara, el profeta prometido llegara. De igual manera es con nosotros como iglesia. Tú y yo como iglesia del Señor estamos preparando el camino para la segunda venida de nuestro Rey. La pregunta es, ¿qué encontrará el Señor en esa segunda venida? ¿Un montón de chuletas reunidas en este lugar? ¿O realmente encontrará una generación espiritual?
¿Qué es lo que Dios va a encontrar verdaderamente? Una generación que le da significado de vida a la palabra que escucha o la persona que negocia su edificación. Nosotros como iglesia somos gestores de vida. Somos las personas verdaderamente que trae salvación, que le da significado de salvación a la vida que tiene. Como padre de familia, tú le das significado de salvación a tu hogar en base al principio que instruyes a tus hijos. Y puede que para tu hijo eso sea locura. Puede que tu hijo no lo entienda, pero tú eres la cabeza de hogar. Tú eres el que está siendo iluminado, quien puede instruir a tu hijo. Y puede que ahora no te entienda, pero pasarán los años y tu hijo entenderá. Y comprenderá y dirá, mamá, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que tú me enseñaste. Ahora entiendo lo que tú me hablabas. Ahora comprendo lo que tú me estás hablando. Por eso es que el apóstol Pablo decía, es importante que entendamos esto del significado, porque cuando yo empiezo a entender lo que significa cada cosa, lo que significa verdaderamente estar reunidos en esta noche, lo que significa verdaderamente cada porción de la palabra, se me va a hacer más fácil aplicarlo a mi vida. Ya no ser simplemente un oidor, sino también ser un hacedor, alguien que expresa la vida de Dios. Por eso es que el Señor empieza a hablar en nuestras vidas y empieza a traer una afirmación, y a veces el apóstol Pablo dice que en aquellos días donde hay personas que no hayan oído el evangelio, simplemente con ver la creación, las personas también podrán reconocer quién es Dios. Y en eso entra la generación que aún no se les ha predicado el evangelio porque viven en etnias, en lugares muy profundos, pero con solamente ver el sol, las estrellas, entenderán que hay un Dios superior que creó el sol, que creó las estrellas, y con eso sabrán que hay un Dios y que ellos fueron creados con un propósito. Y según lo que eso significa para ellos, el Señor empezará a juzgarlos. Pero tú y yo tenemos el privilegio de poder entender lo que significa verdaderamente cada cosa, cada porción de la palabra. Porque si nosotros no expresamos verdaderamente lo que hemos entendido en este tiempo, pues simplemente, como dice la palabra, no vamos a ver un fruto en nosotros y nos vamos a sentir simplemente frustrados, como el hombre que construye su casa sobre la arena. Es decir, intenté tantas veces, pero ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona, hermano, líder o asesor? Ya asistí a célula 4 días seguidos, pero no pasa nada. Hey, asesor, pero ya voy 4 veces en célula. Pero la pregunta es, de todo lo que tú escuchaste, ¿le has agregado significado de vida? ¿Realmente significa algo para tu vida? El poder escuchar los sordos oyen, o escuchar la palabra que se imparte en células, el alfarero eterno, ¿significó algo en tu vida? ¿Se empezó a expresar algo diferente en tu vida? Porque si significó, algo tienes que manifestar. Tienes que ver una transformación. Si los sordos oyen, entonces empiezo a oír desde una conciencia eterna, desde una conciencia espiritual. Ya no lo filtro desde mi alma, porque ahora puedo oír, porque ahora puedo discernir las cosas de Dios. Por eso es que el Señor nos recuerda y dice, puedes tener, y hoy en día que las redes sociales se mueven aún más, el TikTok, el Facebook, donde uno entra a los reels de Instagram, uno puede encontrar un montón de jóvenes, de adultos, de personas que hacen reel con textos bíblicos. Y hace días entraba en uno y veía una chica donde decía que esto Dios habla del matrimonio y esto dice del divorcio. Y yo creo que la persona que no entiende el significado y todo el contexto de la palabra se puede aturdir y decir, estoy en pecado. ¿Y qué hice? Y se puede alarmar. Pero hay algo que quiero dar a entender, es que Dios no nos manda a ser una iglesia que promociona su Biblia, sino que Dios nos manda a ser una iglesia que promocionemos su vida. Dios no te manda, iglesia, a promocionar la Biblia. Dios te manda a promocionar la vida de Dios. O sea, quiere decir que lo que Dios nos manda a hacer es que seamos expresión de su vida aquí. Porque de nada sirve poner en mi Facebook distintos versículos bíblicos, en mi historia de Instagram, Facebook, WhatsApp, lo que yo ponga. Pero si eso no se expresa en vida en mí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve realmente ponerte y venderte la Biblia si mi vida no vende la Biblia? Si mi vida no lo expresa en vida. Por eso es que muchas veces, una de las cosas que podemos ver con los jóvenes, que muchas veces no quieren el evangelio porque no lo ven expresado en la vida de sus padres.
porque no ven la coherencia, no ven el significado de vida que el papá modela esa parte del evangelio. Pero yo sé que aquí en esta noche hay una generación diferente de padres que han determinado darle valor y significado a la palabra que escuchan para empezar a aplicar y manifestar la vida de Dios. Por eso es que Dios está buscando hijos que promocionen su vida, no su Biblia, su vida. Tú eres un padre que fue escogido a promocionar la vida de Dios, porque una persona puede escuchar muchos conceptos bíblicos, pero también debes exigirle a la persona que te habla muchos contextos, muchos pasajes bíblicos, la vida de Dios. Tiene que ser, como se dice, proporcional, ¿no? Que lo que tú me hablas sea también lo que tú vives, sea lo que tú me expresas en vida. Por eso es que yo creo que lo que más salva a la gente no es porque tú le hables mucha Biblia, sino la vida que tú le manifiestes. Lo que tú le manifiestes de la vida de Cristo, eso salvará a la persona porque verá realmente una esperanza en tu vida. Porque verá verdaderamente la esperanza para su matrimonio a través de tu matrimonio. Porque verá la esperanza para la familia a través de tu familia. Porque verá la esperanza de tus finanzas como tú lo administras en otros. Porque verá verdaderamente la justicia de Dios en tu vida. Porque verá expresarse la naturaleza de Cristo en tu vida. Y algo que podemos ver es que el Señor trabaja y siempre ha trabajado con muchos significados. Y algo que ahora que uno va entendiendo los significados, uno dice, ahora entiendo cuando vuelvo a estudiar el Antiguo o el Nuevo Testamento, entiendo muchas cosas. Lo que significaba verdaderamente antes las batallas, porque antes uno en ignorancia, sin entender el significado, uno podría decir, Dios, qué sangriento eras. ¿Por qué matabas tanta gente? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y a veces humanamente, cuando recién iniciamos en la fe, decimos y entramos en confusión de decir, ¿será que Dios sí era bueno? Pero mira cuánta gente mató. Pero no entendemos el significado. ¿Por qué Dios permitió que pudiéramos ser expuestos a esas generaciones? ¿Por qué Dios graficó y realmente reunió todo ese contexto en la Biblia? ¿Sí? Y ahí me gustaría dar este aporte y es que, ¿cuántos de ustedes saben cuánto costó para que la Biblia llegara hoy a tus manos? Tú dirías la impresión, el texto bíblico, las tintas, la imprenta, ¿cierto? Pero dice que la Biblia también tomó 400 años, o sea, tomó generaciones que tuvieron que pasar por un proceso de esclavitud de 400 años. Y a eso súmale 40 años en el desierto. Y de esos 40 años en el desierto, súmale que Dios tenía que proveerles qué comer, qué vestir, cómo alimentarse. Si tú empiezas a sacar, tú sacas solamente de acuerdo a tu mercado que tú haces diariamente o mensualmente en casa, multiplícalo por 40 años. ¿Cuánto crees que Dios invirtió para poder alimentar a esa generación? A eso ahora súmale que también hubo muchas generaciones que murieron en el trayecto, para que hoy tú puedas tener la Biblia en la mano y poder leer lo que ellos pasaron. La pregunta es, ¿qué tanto tú valoras las escrituras que tú tienes en tus manos? ¿Qué tanto tú realmente valoras lo que tuvo que pasar ciertas generaciones para hoy tú entender? Porque ya tú no lo entiendes como sombra y figura, sino que a ti se te fue dado el privilegio de entender el misterio de Dios. A ti se te fue dado el privilegio de que se te pueda ser revelado lo que tú escudriñes en la palabra. A ti se te dio el privilegio de que tú puedas ver más allá de lo natural, de lo que tus ojos humanos puedan leer. A ti se te fue dado el privilegio porque Josué, por ejemplo, fue un hombre realmente de significados. Josué fue un hombre que vivió la transición de esos 40 años. Josué fue un hombre que verdaderamente fue un maestro del significado para nosotros, porque él vivió realmente la expresión de ese significado. Dice que Dios lo llevó. ¿Recuerdan la tierra prometida? ¿Recuerdan que fueron 12 hombres que entraron a la tierra prometida? De esos 12 hombres, dice que solo 2 realmente entendieron el significado. Esos 2 hombres verdaderamente pudieron ver como Dios veía. Los otros 10 se asustaron, se alarmaron, corrieron espantados. Yo cuando leí ese texto me asombré porque yo dije, wow, qué miedosos. Eran 10 y ahora los entiendo por qué. No es que sean miedosos, es que estaban simplemente aturdidos porque solo veían desde su mentalidad finita,
desde una mentalidad limitada. Ellos veían gigantes, ellos veían persecuciones, ellos veían catástrofes, veían hambre, veían de todo. Pero esos dos que estaban y caminaban en la dirección de Dios, ellos veían la tierra prometida. Ellos veían oportunidad de Dios. La pregunta es, iglesia, una generación que entiende y que realmente puede ver el significado de Dios en su vida, ver el valor de vida en lo que Dios le muestra, ve oportunidad. En medio de una prueba, ve oportunidad. En medio de un proceso, de una prueba, no ve catástrofe, sino la oportunidad que la gloria de Dios se manifieste. En medio de la debilidad que tú vienes trabajando con tu discípulo, tú no ves y dices, wow, ese discípulo ya fue, sino ves la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste aún en esa área de ese discípulo. Muchas generaciones pudieron ser profetas como Daniel, como distintas personas que Dios utilizó, pero nunca entendieron. Hablaban profecías de parte de Dios, pero no entendían esas profecías. Sí, comunicaron, vivieron, expusieron su vida como Gedeón, pero nunca entendieron lo que eso significaba. Pero hoy en día tú y yo sí podemos entenderlo. Y entender el significado de Dios no se entiende por un esfuerzo humano. Se entiende simplemente por gracia de Dios. Y por gracia de Dios tú y yo hoy podemos entenderlo. Por gracia de Dios tú y yo verdaderamente podemos entender el significado de Dios. Por eso para nosotros lo que se nos demanda ahora es que realmente expresemos el significado de la gracia. No dice que comuniques el significado de la gracia. Dice que expresemos el significado de la gracia. Quiere decir que no es que tú digas Dios es amor, sino que tú manifiestes que Dios es amor. No es que tú digas Dios es un Dios proveedor, que Dios es un Dios generoso, sino que tú muestres la generosidad, que tú te expreses en generosidad. No significa o no es decir, sí, Dios es un Dios que perdona, un Dios de perdón, sino que tú expreses verdaderamente el perdón. O viceversa, ¿no? Cuando la palabra dice que nuestro Dios es un Dios de paz, no es que tú lo digas, es que tú lo vivas y que tú lo experimentes. Que cuando tú vayas por la calle, tú expreses al Dios de paz y no te estés peleando con todo el mundo. No seas el primer iracundo en la calle, el primer iracundo que sale en una esquina y contesta y encima bendice y maldice a la persona que tiene al lado. Sino que tú puedas ser verdaderamente aquel que exprese la vida de Dios, que le agregue significado a lo que escucha, que la gente verdaderamente pueda ver expresada la gracia de Dios a través de tu vida, que tu hijo pueda ver la gracia de Dios expresado a través de tu carácter, papá, mamá que me escuchan, esposo o esposa que me escuchan, que verdaderamente tu cónyuge pueda ver expresada la gracia de Dios a través de tu vida. No que en medio de un problema, una dificultad, lo primero que tú optes sea con tu indiferencia, con tu orgullo, con tu soberbia, con tu altivez, con simplemente tu mal carácter, sino que verdaderamente seamos la expresión de la gloria de Dios, de la expresión de la vida de Dios en nosotros, que la gracia de Dios se haga evidente en nosotros. Por eso es que necesitamos realmente ser esa generación que ya no imparte letra muerta, sino que imparte verdaderamente el significado de Dios en su vida, que la palabra se haga vida en nosotros. Por eso les decía el ejemplo inicial, tú y yo estamos preparando el camino para cuando Cristo venga. Y Dios no quiere una iglesia carnal, Dios está esperando encontrar una iglesia espiritual, que no cede ante las influencias de la carne, sino que cede a la vida del Espíritu, que vive sumisa a la vida del Espíritu. Por eso es que tú y yo necesitamos realmente entender que necesitamos llegar a las personas que verdaderamente entienden esos asuntos eternos. Dios te va a exponer a personas donde ya no solamente serán personas que se acercan a tu vida porque quieren que Dios les dé un carro. Con esos no pierdas el tiempo, sino que tú puedas verdaderamente expresarle el evangelio de Dios. Dios realmente empezará a ordenar porque te expondrá en personas que quieren entender el significado que es de que Cristo haya muerto por nosotros, que quieren verdaderamente entender el significado de lo que es ser hijos de Dios, que quieren entender verdaderamente el significado de lo eterno, de lo que pasó en la cruz. Porque cuando un hombre verdaderamente entiende el significado de las cosas eternas, Dios traerá abundante provisión a esa persona. Y quiero repetirle este principio porque me parece importante y
hoy lo entendía aún más, porque cuando el hombre entiende el significado de las cosas eternas, Dios traerá abundante provisión a esa persona. No se trata de que tú le pidas a Dios, se trata de que tú entiendas y le agregues el significado, el valor de lo que esa palabra traza. Porque, en primer lugar, la provisión de Dios es proporcional a la intencionalidad que le damos al significado de la palabra de Dios. Si yo le doy significado a la palabra de Dios, pues la provisión me acompaña. Si yo le doy realmente significado a cada principio que Dios me entrega, entonces yo veré la provisión de Dios. Si yo creo realmente que Dios es mi proveedor, que Él pone semilla al que siembra y pan al que come, y yo le doy valor a eso para que cuando Dios me pone para poder sembrar y ser generoso en su reino, en vez de comérmelo, lo doy. Yo voy a ver la provisión de Dios verdaderamente en lo que yo administre. Voy a ver a Dios poner los recursos. Y en la mañana tocaba un ejemplo y yo sé que estas horas ya no saldrás a cocinar, ya no saldrás a hacer las cosas, pero algo que pasa es que muchas veces cuando uno llega, y nos pasaba en el servicio cúltico en casa, llega a un proceso donde uno dice, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a cocinar? ¿Y ahora qué hay en casa? ¿Cierto? Pero algo que yo comprendí en el Señor es que cuando tú verdaderamente le das valor a este espacio de edificación, el Señor se encarga de provisionarte. El Señor se encarga de abrirte puertas y de poner lo que tú necesitas y ahí entra el pan para que tú comas. Él no te da una semilla para que te lo comas. Él te da una semilla para que siembres. Y tú tienes que ser honroso con la semilla que Dios pone para sembrar. Y tienes que ser honroso también con la semilla que pone para que comas. Por eso es que cuando tú vienes a este espacio de edificación y le agregas valor a este espacio, verdaderamente tú vas a ver la provisión de Dios. Por eso es que es proposicional, ¿sí? La provisión de Dios con la intencionalidad que le damos al significado de la palabra de Dios aquí en la tierra. Por eso es que el Señor le ordena a Josué que vaya y tome ciudades. ¿Recuerdan qué ciudades Dios le ordenó a Josué? Una de esas ciudades fue Betel. Y Betel significa casa de Dios. ¿Por qué Dios envía a Josué a tomar esa ciudad? Porque en primer lugar tenía un nombre y ese nombre tenía un significado, que era casa de Dios. 2, porque en primer lugar tenía que tomar y arrasar esa ciudad porque esa ciudad tenía un rey que gobernaba esa ciudad. Y lo que significaba tener un rey en esa ciudad significaba que simplemente habían pensamientos que se levantaban con altivez en contra del conocimiento de Dios. Y como se levantaban en contra del conocimiento de Dios, se levantaban para impedir que la gloria de Dios se pudiera expresar y manifestar. Cuando yo empezaba a estudiar los textos bíblicos del Antiguo Testamento, me sorprendí y empecé a entender aún más. ¿Qué representa las tierras? ¿Qué representa que un reino vaya y por qué el Señor iba con espada y con lanza y con un montón de cosas? ¿Y por qué es que los guerreros iban, los escogidos del Señor iban, empoderados en el Espíritu para ir y conquistar esas naciones? En este caso, le tocaba a Josué ir por la tierra de Betel, que significa casa de Dios. ¿Y qué significa la casa de Dios? Pues para Dios, la casa de Dios viene a ser tu alma. ¿Sí? La casa de Dios viene a ser tu alma y los reyes vienen a ser áreas que hay personas o debilidades que todavía están gobernando en tu vida. Pero Dios necesita que tú te levantes en alta conciencia y le empieces a dar significado a cada palabra que tú escuchas, para que tú puedas realmente arrasar esa ciudad y que verdaderamente empieces a vivir en el ámbito de la casa de Dios. Puedas vivir verdaderamente en ese ámbito de la casa de Dios y puedas traer el gobierno de Dios y puedas ver la expresión de la gloria de Dios en tu casa, dominando, gobernando, realmente. No dice controlando, porque la palabra no dice Dios te dio control, te dio dominio sobre todas las cosas. Por eso es que uno puede ver que Dios llevó a Josué a tomar una ciudad llamada Betel. ¿Por qué? Porque debía de tomar esas ciudades y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque necesitaba que el gobierno de Dios se estableciera en ese lugar. Cuando empecé a entender eso, dije, ahora voy a orar de manera distinta por los contactos. Ya no voy a orar, Señor, dame un contacto más, sino, Señor, que tu reino se extienda aún más en cada corazón.
que realmente esa tierra de ese corazón pueda extenderse aún más, que tu reino se establezca en esa ciudad. La ciudad viene a ser mi alma, mi vida. Esa es la ciudad de Dios, mi alma, la que necesita ser gobernada en cada área, mi carácter, mi manera de pensar, mi manera en cómo juzgo las cosas, mi manera de interpretarlas, mi manera de hablar. Áreas, ciudades que Dios necesita ir gobernando en mí, ciudades que necesitan empezar a tener el significado de lo que eso significa realmente, ser gobernado por Dios en mi carácter, en mi temperamento, en todo lo que yo pueda gestionar, aún como padre de familia, como hijo, todo lo que yo gestione en este tiempo, el Señor tiene que verdaderamente gobernar. Por eso es que el significado de la promesa de Dios era de que entrarían a esa tierra prometida solamente los que entendieran el significado. Y de esos 12 solo entendieron 2. Y tal vez esto parezca un poco duro, pero solo quiero compartirte esta parte y quiero que tú lo puedas entender. Y es que Dios no avanza con todo el mundo. Dios avanza con gente que entiende el significado. Y a veces puede parecer duro, pero para mí Dios es justo. ¿Sí? Y el Señor dice, yo solo avanzo con los que entienden el significado, no con el montón de gente que amontona en un lugar, sino con los que entendemos verdaderamente el significado de lo que Dios está trazando. Y eso es lo que hoy el Señor nos empieza a hablar. Y seamos una iglesia que verdaderamente empecemos a expresar y a entender el significado de Dios, lo que Él está haciendo en este tiempo, lo que Él quiere expresarse a la vida de cada persona que estamos recuperando, que estamos contactando, que verdaderamente podamos avanzar, porque hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que en la generación en la cual nos enfrentamos después del COVID, según el MINSA, el Ministerio de Salud, dice que el 55% de los peruanos viven o están decepcionados. Y el 25% están frustrados. Y el 20% es una generación que vive airada o que vive simplemente en violencia, ¿sí? Dice que el 20% vive airada. Eso quiere decir que cuando tú salgas a la calle, de 10 personas, 5 personas serán personas que viven decepcionadas. Y de esas 10, 5 decepcionadas, 3 serán frustradas y 2 estarán airadas. Ahora, si nosotros somos líderes de Conociendo a mi Salvador y Transición y nos encontramos en célula con personas que viven en esa realidad, no te sorprendas, tú tienes que decir, wow, bueno, tú tienes que decir, es parte del común denominador, es parte de lo que están viviendo y están pasando, pero lo que tú debes de hacer como líder es no caer en ese común denominador. Tú no puedes ser de los que caigan en frustración. Tú no puedes ser de los que también se acomodan al sistema de los airados. Entonces, como todos están airados, entonces ustedes, ¿por qué no vienen a célula? ¿Y por qué no se congregan? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? Sino que tú también tienes que ser de los que edifican. Tú no tienes que ser de los que se conforman, sino que tú tienes que ser de los que siguen sembrando, porque habrá alguno de ellos que será buena tierra, que le dará significado a la palabra que tú estás regando, que tú estás sembrando, y se levantará a correr contigo. Y se levantará también a edificar al otro. Y será prueba y será testigo para poder evidenciar que él expresa la vida de Dios, porque empezó a darle significado a la verdad que le dio vida. Así que no te desanimes, no caigas en frustración, líder, y sigues sembrando. Dile a la persona, si tienes a un líder al lado, dile, hey líder, sigue sembrando, no desistas. Vamos, ya estamos avanzando. Voy expresando algo más de tu justicia, Señor. Vamos a seguir sembrando, vamos a seguir profundizando en la palabra. Porque Betel significa casa de Dios. Y en Betel había un rey, y ese rey significa que hay un área en nuestras vidas, y ese es simplemente la casa de Dios y el área que Dios quiere gobernar. Dios nos dio aliento de vida, Dios nos dio un alma, y esa alma necesita ser gobernada por el Espíritu de Dios. Necesita realmente vivir en un ámbito llamado casa de Dios. No esta congregación, sino un ámbito llamada casa de Dios. ¿Y por qué es casa de Dios? Porque Dios gobierna. ¿Por qué es casa de Dios? Porque Dios gobierna. Y ese ámbito de casa de Dios es cuando todo el cuerpo de Cristo, que está siendo gobernado por Dios, se une y confluye en un mismo sentir para expresar lo que Dios trae. Porque cuando el Señor viene, dice el Señor Jesús,
libera la casa de demonios. Cuando el Señor viene, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, cuando realmente le doy significado, mi casa es libre. Y mi casa es libre de todo demonio. La casa queda libre. Ya no hay demonios que te aten, que te esclavicen, porque Dios te hizo libre. Entonces, ahí hay una expresión que a veces solemos utilizar, y es que a veces podemos decir, él es tan buen chico o tan buena chica que solo le falta a Dios. Solo le falta a Dios y ya, pero él es muy bueno. Ella es muy buena. Pero hay algo que uno tiene que entender, iglesia, y es que puede ser muy bueno, pero si no habita en los ambientes de la casa de Dios, ¿qué hay? Si el Señor no está en esa casa, ¿quién habita en esa casa? Pues es una casa de demonios. Puede ser bueno moralmente, pero su casa está llena de demonios. Y ahí es donde uno empieza a tomar en cuenta que cuando los demonios salen de un cuerpo, pueden ir y volver a visitar esa casa si no hay un administrador. Puede que el Señor te haga libre, pero si tú no le das significado a cada palabra que Dios va trazando en tu vida, entonces ¿cómo vas a administrar con justicia? Pues los demonios que un momento salieron de nuestras vidas, dice que vendrán 7 veces más. Por eso es que yo tengo que darle significado a cada palabra que se me expone. Tengo que darle significado a cada espacio de congregación. Ya no es un tema opcional, es algo que lo necesito para yo poder administrar mi casa con justicia. Josué pensó que él estaba en guerra con todo el mundo, porque él tenía que ir y conquistar tierras y conquistar lugares, pero lo que tal vez no entendía lo que significaba Josué es que muchas de esas cosas, de esas tierras que él gobernaba, eran áreas, representan nuestra alma, áreas que necesitaban ser conquistadas, gobernadas nuevamente por Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, recuerdos del pasado que necesitamos perdonar, soltar y empezar a abrazar la verdad de Dios. Lo que mamá o papá dijo cuando yo era niño y lo que me marcó aún en mi infancia, la falta de paternidad que en un momento marcó mi corazón. El Señor dice, es hora de establecer mi gobierno. Es hora de ir y establecer mi casa en esa área. Que esos ámbitos de la casa de Dios se hagan evidentes y tú puedas sanar. Tú no puedes ser una iglesia que camina en Cristo, pero todavía atado al pasado. Tú necesitas ir y establecer la casa de Dios en ese lugar. Sanar, reconciliarte y restaurar esa área de tu vida y quitar todo lo que no te permite avanzar en Cristo y empezar a conquistar cada una con un significado, lo que Dios va hablando a tu vida. Por eso es que Betel significa la casa en el alma que Dios habita. ¿Qué significa Betel? La casa del alma que Dios habita. Por eso es que el Señor nos llama a congregarnos no para entretenernos. Dios no te vino a entretener, yo no te vine a entretener. Vine a que tú también pudieras ser expuesto a lo que hoy significa también para mi vida, el poder agregarle el significado, el valor a cada palabra que Dios nos da. Por eso Dios nos llama a congregarnos para que expresemos su casa, a congregarnos para expresar la casa de Dios. Dice que en el tiempo del apóstol Pablo, la gente era conocida por la manera en cómo se expresaba. Él es de Apolos, por cómo se expresaba y cómo hablaba. Él es de tal Dios y a tal seguidor, por cómo se expresaba y cómo se manifestaba. Pero tú y yo tenemos que ser identificados como ese templo del Espíritu Santo por la expresión de vida. La gente tiene que notar en nosotros que somos el templo, que somos la casa de Dios por lo que expresamos y manifestamos. Que cuando vayamos al centro de trabajo de uno de ustedes puedan estar libres y decir, wow, tus compañeros puedan dar referencias de ti. Así como tú necesitas referencias del trabajo que tú estuviste, tú también necesitas referencias, que alguien también pueda ser un testigo ocular y que nos diga verdaderamente Él es una casa, verdaderamente en Él habita el Espíritu de Dios, porque cuando hablo me transmite vida. No, verdaderamente, a pesar de que yo no quiero ir a la iglesia, verdaderamente yo puedo ver una transformación en el carácter de mi papá. A pesar de que yo no quiero de verdad líder, porque eso pasa. A veces el joven simplemente se vuelve reacio o terco porque no ve una coherencia, porque no ve que el papá le agrega significado a lo que oye, a lo que aplica, a lo que modela.
Pero hoy es tiempo, iglesia, de que podamos ser una gente que se identifica como templo del Espíritu Santo por lo que expresa. Papá, mamá que estás en esta noche, que no te pese la mano por darle significado y valor a cada principio que Dios te está enseñando, aún para corregir a tus hijos. No seas permisible de lo incorrecto. No seas replicador del error. Si conoces el principio, dale un significado, dale valor, instruye a tu hijo, instruye a la generación que Dios te entregó. Esposo o esposa que estás en esta hora, dale valor a todos los consejos que has recibido de pareja, darle significado y empieza a edificar y a dar esa expresión de vida, porque realmente es ahí donde uno va a poder expresar esa casa espiritual. Vamos a poder verdaderamente expresar que somos la casa de Dios, porque vamos a empezar a evidenciar la vida que Dios nos dio. El congregarnos no solamente es venir y recibir la palabra en este lugar. El venir y recibir la palabra en este lugar expresa de cómo está tu casa espiritual. Porque si tú honras este espacio de edificación, quiere decir que en tu casa tú también honras tu espacio de intimidad con el Señor. Pero si para ti esto es tu última opción, nos muestra cómo está tu casa espiritual fuera de estas puertas. De igual manera, el espacio de congregación también es tu célula. Que tú faltes a esos espacios de célula por eventos, porque simplemente empiezan a dejar de tener valor, significa que tu casa espiritual está descuidada. Y después, papá, no te quejes. Después, hermano, no te quejes de por qué tu vida no va a la proporción de lo que otros están avanzando. No te quedes mirando a los demás y decir, ¿por qué este sí avanza? Porque le empezó a dar significado de vida a cada verdad que empieza a escuchar. Porque no se trata de cuántos años tú tengas aquí en la iglesia, sino el significado que tú le des a cada palabra que oyes, el significado que tú le des a cada principio que se imparte en célula y empieces a avanzar y empieces a traer la casa de Dios en cada área de tu vida. Por eso el congregarnos no se puede menospreciar. No podemos menospreciar el congregarnos como casa de Dios. Y el congregarnos no solo es venir a este culto, sino aún cuando el Señor pone en tu espíritu ir y visitar parejas, ir y visitar familias, ir y trabajar mentorías con jóvenes, con adultos, con mujeres, con varones. Eso también es congregarse, porque estás expresando la casa de Dios. Estás expresando el gobierno de Dios en tu vida. Así que quiero invitarte, iglesia, ahí donde tú estás, a que puedas ponerte de pie en esta hora y que tú puedas también en este tiempo, en tomar conciencia y de decir, Señor, quiero empezar a avanzar en lo que tú tienes para mi vida. Quitar lo erróneo para que tu reino se establezca en mi vida. Quitar verdaderamente todo concepto errado y que tú me lleves verdaderamente a expresar el verdadero significado de cada palabra que has hablado a mi hombre interior. De cada palabra que tú verdaderamente has hablado a mi vida. Que tú puedas en esta hora, iglesia, cerrar tus ojos y tú puedas hablar y tú le puedas decir, Señor, en esta hora, amado Rey, te pido que seas tú el que saque esos conceptos erróneos de mi mente y me puedas dejar ver el significado que les diste a las cosas concedidas y eternas, a esas cosas que tú me estás permitiendo por el Espíritu ver. Quiero ser alguien que expresa una medida de ese significado, Señor. Quiero ser alguien que expresa, Padre eterno, y le da importancia y significado a cada palabra impartida. Si tú realmente sientes en tu espíritu poder decirle al Señor, amado Rey, perdóname. Perdóname porque verdaderamente tomé en poco este espacio congregacional. Tomé en poco el hábitat de habitar en tu casa, Señor. Perdóname, Espíritu Santo de Dios, porque verdaderamente descuidé mi edificación espiritual, mi parte congregacional. Perdóname, Espíritu Santo de Dios, porque lo tomé como última opción. Pero ya no quiero continuar replicando el error, sino que quiero levantarme en entendimiento, en conciencia. Revélame el significado, Señor, de qué es ser una casa tuya. Revélame el significado, Padre, de volver a congregarme como cuerpo, como casa tuya, mi Rey eterno.
quiero expresar. Verdaderamente quiero ser una casa espiritual que es gobernada por tu espíritu, porque si tú gobiernas mi espíritu, tengo por seguro que tú gobernarás mi casa, mi familia, mi matrimonio, el ministerio que me diste. Tú gobernarás cada área que me diste, porque si mi casa interior está gobernada, lo exterior también será gobernado. Tu orden se evidenciará en mi vida, mi Rey. Espíritu Santo. En tu presencia hay plenitud, de gozo, de paz, llena luz, hay plenitud, libertad, de amor, hay plenitud, de gozo, de paz, de luz, hay